Amigos, es un gusto para nosotros, para la televisión pública, para Canal 5, recibir a la invitada de esta noche, una mujer que integra el Poder Ejecutivo y en definitiva es la encargada de administrar los dineros públicos, en definitiva el dinero de todos los uruguayos. Así la presentamos. Azucena María Arbeleche Perdomo, Chucho para sus amigas, es la ministra de Economía y Finanzas desde marzo de 2020. Es hija de Beltrán José Arbeleche y Teresita Perdomo, hermana de Carolina y Florencia. Comparte su vida con Juan Alzugaray y tiene 3 hijos, Juan Francisco, José María y María del Rosario. Pasó su infancia en Carrasco. Estudió en el colegio de British School y fue catequista en varias parroquias. Cursó Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, de donde se graduó en 1993. Tiene un máster en Macroeconomía Aplicada por la Universidad Católica de Chile. Trabajó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde fue directora de la Unidad de Gestión de Deuda. También fue docente universitaria. Se define como una persona racional. Durante la infancia pasaba los veranos en Cerro Largo con su familia y tiene un pasado musical frustrado. Le gustaba cantar y bailar, escuchaba a Los Parchís e imitaba a Rafael Acarrá. Yo siempre me sorprendo con los datos que consiguen los productores de la entrevista. ¿Cómo anda, ministra? Bienvenida. Muy bien, sorprendida también con todos los datos. Bueno, este reconto rápido de toda mi vida. Pero siempre es lindo conocer hasta estos detalles personales, algunos, y esto de la música, ¿no? De Rafael Acarrá fue el elemento, la frutilla en la torta. Bueno, está muy bien. Ministra, arrancamos. Quería empezar por el tema, ¿se logró este acuerdo finalmente de dinero para colonización y para asentamientos? ¿Le conforma al final lo que se pudo lograr? Por supuesto que nos conforma lo que se pudo lograr, en primer lugar porque la propuesta que envió el Poder Ejecutivo para dar recursos para resolver o atenuar el problema de los asentamientos, que es algo que nos preocupa muchísimo y que el presidente de la República en particular hace muchos años que ha manifestado su preocupación y su inquietud de dar una solución concreta, esos dineros están. El proyecto tal cual se envió del Poder Ejecutivo, que constaba en pasar las transferencias que iban a colonización, pasarlas a un fideicomiso, para que ese fideicomiso financiara la solución, que es mucho más que la vivienda, ¿verdad? Es una solución integral que tiene también aspectos de integración de la persona al barrio, etc. Eso, tal cual se envió del Poder Ejecutivo, sigue estando. Unos 20 millones de dólares, hablando en plata, más o menos. Esas transferencias, uno es un monto fijo y el otro es una recaudación, es lo que se llama una tasa afectada, por lo cual depende de la recaudación, es variable que tenga ese año. Lo que se ha logrado, en particular esta semana, lo que fueron 2 largas reuniones, el lunes y el martes, con los senadores del Partido Nacional, y hoy fue una larga reunión con toda la coalición, es además de mantener el fideicomiso para los asentamientos, es otorgar recursos a colonización para la compra de nuevas tierras, reasignando recursos que ya estaban en el presupuesto, y por otro lado, y esto es lo más importante que surgió de esta discusión, es poner en el centro al colono, no al Instituto de Colonización. Y en ese sentido se van a otorgar créditos a los colonos y los intereses de esos créditos lo va a pagar el Instituto de Colonización con recursos de rentas generales. Ahí está. Así que al final sale el dinero de rentas generales para financiar esto que usted está explicando, digamos. Así es. Bueno, y ahora hay que ir a conversar con la oposición. Usted no está en el Parlamento, pero digo, ahora todo esto hay que llevarlo a la oposición, más allá de que la coalición de gobierno tenga los votos, en definitiva. Ya se ha venido conversando, el 30 de junio el Poder Ejecutivo presenta el proyecto de rendición de cuentas y hemos tenido toda la instancia de la discusión en la Cámara de Diputados y ahora estamos en plena discusión, digamos, en la Cámara de Senadores. Es decir, primero el Ministerio de Economía y Finanzas acude a la Comisión de Diputados, de diputados, pero ahora de senadores, y presentamos todo el proyecto global. Y lo que se presentó aquí, Leonardo, y es bien importante, y por eso sí uno está contento con el resultado del día de hoy, hemos presentado una rendición de cuentas social, porque las características de esta rendición, tanto por el diseño de
asentamientos y también de primera infancia, pero por los montos involucrados en estas dos grandes políticas sociales, constituye un hito en materia de políticas sociales. Y eso se ha presentado, se ha discutido. Bueno, estos aspectos que hacen a los asentamientos, al instrumento de fideicomiso, faltaba alinear a la coalición en este punto, y lo hemos logrado, se ha logrado, como se ha presentado en la conferencia de prensa en el Parlamento por parte de los senadores de la coalición. Antes de llegar a este punto, se manejaron otras ideas. Cabildo Abierto había manejado algo vinculado al FMI, pero le quiero mostrar también un tape que tenemos del senador Mario Vergara. Digo porque usted es técnica y queríamos también su opinión sobre este camino que está proponiendo el Frente Amplio, a ver si tiene algún lugar o no. Nosotros sí vamos a presentar una alternativa, que es utilizar una parte de un bloque, digamos, del presupuesto que en general se utiliza para reforzar los presupuestos de los distintos organismos durante la ejecución, que es órdenes de 400, 500 millones de dólares. Bueno, tener un espacio de tomar 20 o 30 millones para algo que, si realmente es prioridad, trabajar en los asentamientos, bueno, debería priorizarse en esos términos, ¿verdad? Que no va a distorsionar sustancialmente el ejercicio fiscal, y que resolvería entonces el financiamiento de algo que todos decimos que es una prioridad, que es el tema de los asentamientos, reitero, sin recortar, sin echar mano a recursos que también nos parecen sustanciales, que son las políticas de colonización. Prioridades también para el gobierno, los asentamientos. Ahora, respondiendo a lo que estaba diciendo el senador, que fue colega suyo en el sentido que fue ministro de Economía, fue presidente del Banco Central, ¿se puede recurrir a eso que dice él o no sería ya necesario? Leonardo, aquí el primer punto y lo más importante, que ya están los recursos para los asentamientos. El fideicomiso de integración social y urbana se va a constituir, están los recursos y el tema está cerrado en el sentido de que se va a dar solución a este problema de larga data. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que está mencionando el senador Vergara es aumento de gasto, es más déficit fiscal. En el pasado era lo que ocurría, se llevaba un número y se terminaba lo que se llama en la jerga presupuestal refuerzo de rubro, y se terminaba aumentando más de lo que se presentaba inicialmente. Y en el pasado, sistemáticamente, no se cumplieron las metas fiscales. Entonces, me parece que no es el camino el ir aumentando el gasto de manera de que vaya aumentando el déficit fiscal, y en primer lugar, como dije, el tema de los asentamientos está solucionado y los recursos están tal como salió del Poder Ejecutivo. Le voy a ir cambiando de tema. Ayer vio que surgió este dato de la Unión Europea y hay un comunicado del Ministerio de Economía que habla de países cooperantes, no cooperantes, vinculado a los paraísos fiscales. Uruguay queda ahí como país cooperante, digamos. Sabe que los periodistas y los titulares estamos en una lista gris, que no le gusta a usted ni al Ministerio. No. ¿Por qué estamos ahí, en primer lugar? El tema es árido y es técnico, pero es absolutamente incorrecto hablar de lista gris. No es que no le gusta al Ministerio o que no me gusta a mí. O sea, el concepto no es de lista gris. La Unión Europea, que es el organismo que ayer publicó la lista de jurisdicciones de países cooperantes y no cooperantes, no tiene lista de ningún color. Distinto es la OCDE, tiene su lista gris, su lista negra. Uruguay estuvo 24 horas en la lista negra en el 2009. Y el concepto que tú mencionás de paraíso fiscal no es exactamente ese el concepto. Aquí lo que sucedió es que la Unión Europea inicialmente analizaba los regímenes tributarios de sus países miembros y luego empieza a mirar a los países que comercializan con la Unión Europea o quienes tienen negocios con la Unión Europea, empieza a estudiar sus regímenes tributarios. Pero toma al principio las mismas reglas que la OCDE. Toma las reglas de la OCDE, se fija si hay regímenes que pueden ser permisivos para que pueden devengar en una situación de competencia desleal en materia tributaria, y eso fue lo que hizo hasta ahora. En el 2019, la Unión Europea dice: voy a evaluar un elemento más, que la OCDE no lo está considerando, que es la territorialidad de la fuente. Es decir, va a decir, se exonera o se grava las rentas que se generan fuera del país. Y acá, Leonardo, el país, Uruguay,
siempre dejó por fuera las rentas empresariales que se generaban fuera del país. No se grabaron las rentas. No se grabaron, Uruguay graba lo que ocurre en el territorio nacional. En materia empresarial, estrictamente, sí. Graba lo que ocurre dentro del territorio nacional. Pero esto no es de ahora, esto no es del 2020, no es del 2021, esto es de siempre. Las rentas empresariales que se generan en el exterior no son grabadas. Por lo tanto, cuando saca el informe la Unión Europea, a fines del 2019, le comunica al ministro Astori de que va a evaluar este nuevo elemento. Durante el 20 y el 21 se llevó a cabo distintos intercambios y a mitad de año se nos comunicó de que Uruguay era un país cooperante y que observaban algunos puntos del sistema tributario de Uruguay. Y sobre eso se está trabajando, pero acá lo importante... O sea, hay que levantar esas observaciones ahora para salir de ser cooperante, digamos. No, seguimos siendo cooperantes con algunos deberes para algunas mejoras en las cuales ya se está trabajando, hay un cronograma concreto, pero acá lo importante, porque también en estas horas... Y también el senador Vergara, que se pone inicialmente, habló de elementos que no tienen absolutamente nada que ver con el informe de la Unión Europea. Lo que la Unión Europea está evaluando es la territorialidad de la fuente de la renta empresarial en este caso. Son las rentas empresariales pasivas, los dividendos, las regalías, los intereses. Desde el Frente Amplio se había dicho que se había advertido esto y también se empieza a mencionar a la ley de urgente consideración. ¿Tiene algo que ver la ley de urgente consideración con esto de la Unión Europea? Absolutamente nada que ver. Por eso llama la atención, porque un periodista no tiene por qué saber todos los temas técnicos que trata, que son diversos, pero alguien que haya estado al frente del equipo económico, al frente de la cartera de economía y al frente del Banco Central, que haya dicho lo que dijo. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Y por qué cree que lo dice? Porque es un técnico reconocido también, Vergara, digo, ¿no? Más allá de temas ideológicos, ustedes están en partidos distintos. No me corresponde esa... La pregunta es para el senador Vergara. El informe es público, es bien claro. El anexo 2 dice exactamente la frase por la cual Uruguay tiene que levantar, tiene que modificar algunos aspectos tributarios, tiene que mejorar algunos aspectos tributarios y que pertenece a los países cooperantes en esta clasificación que tiene la Unión Europea. Es todo público y es conocido y no tiene absolutamente nada que ver con la ley de urgente consideración. Ministra, ¿qué va a pasar de aquí en más con los combustibles? Porque en el último tramo, digamos, siempre nos dijeron con el nuevo sistema, ¿no? Cuando sube el petróleo afuera, acá no hay una gota de petróleo, sube a la población. Cuando baja, baja. Se dio esta situación un poco extraña ahora, que hubo como una decisión política de que los combustibles podían bajar las naftas, aumentar el gasoil, pero se decidió que quedaba todo como está. ¿Esto es un cambio en las reglas? ¿Es un cambio en lo que venía haciendo el gobierno? La decisión de la modificación de las tarifas de los combustibles siempre es del Poder Ejecutivo. Por Constitución le compete al Poder Ejecutivo la modificación, el aumento o la baja de los combustibles. Lo que hicimos este año fue transparentar el sistema de fijación de las tarifas, en donde la unidad reguladora de los servicios de energía y agua comunica cuál es el precio teórico de importación y el Poder Ejecutivo toma una decisión en base a estos elementos bien transparentes. ¿Por qué era importante publicar este mecanismo? Porque anteriormente no había relación o era muy difícil entender de dónde surgían los precios de los combustibles. Y se podían aumentar las tarifas con objetivos recaudadores, con el objetivo de que el gobierno tuviera mayores ingresos. Eso era lo principal de no trasladar esa falta de recursos, trasladarla a las tarifas y que al final sean todos los uruguayos los que terminen pagando las tarifas. Lo que sucedió en este tiempo es que los combustibles aumentaron, el precio del crudo, del petróleo, aumentó a nivel internacional muchísimo. Y por lo tanto, eso se tenía que reflejar en las tarifas.
Inicialmente... Bueno, eso ocurrió en el primer momento, en la última edición no. En el primer momento no ocurrió, porque se dio a conocer el instrumento y sin embargo recordemos que en este año tuvimos lo que fue la ola de pandemia, la tuvimos este año, y por lo tanto el Poder Ejecutivo, mostrando en lo que se iba a basar, dijo: por ahora no voy a trasladar este enorme aumento de precios del petróleo a lo que son las tarifas de los combustibles. Luego se trasladó el aumento del crudo a las tarifas. Y después de eso, ANCAP muestra que en el primer semestre del año ha tenido ganancias extraordinarias. Por lo tanto, entendimos que esas ganancias extraordinarias podían compensar el aumento del precio internacional del petróleo. Eso fue la decisión que se tomó en este mes de octubre, y lo que decimos es que todos los meses vamos a seguir con el mismo sistema y evaluamos si estas ganancias extraordinarias de ANCAP nos permite no trasladar el aumento del crudo. Así que más allá de lo que pase con el precio del crudo a nivel internacional, acá se va a tomar la decisión técnica y política Siempre el Poder Ejecutivo toma la decisión. Aquí lo importante del mecanismo, que el día que el crudo baje a nivel internacional, que todos lo vamos a ver, las tarifas tienen que bajar. No hay explicación. En el pasado bajaba el crudo y no necesariamente bajaban las tarifas. El mecanismo es claro, es transparente. ¿Por qué no se aumentó las tarifas de acuerdo al crudo? Porque ANCAP tuvo ganancias extraordinarias. En realidad el mecanismo tiene el precio del crudo, pero también tiene sobrecostos de ANCAP. Sobre esos sobrecostos de ANCAP está trabajando el gobierno, está trabajando ANCAP para irlo disminuyendo. Pero así como tiene sobrecostos, si en el primer semestre, por distintos motivos, tuvo ganancias extraordinarias, es bueno que esas ganancias extraordinarias también se reflejen en esas tarifas. Hay un tema que siempre importa, que son los salarios, ¿no? Para todos. En general, el salario es un factor importante, incluso incide mucho a la hora de la gente elegir y de votar. Por lo tanto, lo que ocurra allí es relevante, digamos. Va a haber una recuperación de lo perdido, eso lo anunció el gobierno. ¿Se puede acelerar esa recuperación? Hay sectores que les está yendo bien, dice el PIT-CNT, por ejemplo, los sectores exportadores, hay sectores del agro, los precios que están pagando por la soja, por la madera, o sea, el ganado, el arroz. Ahí anduvo bien el país. ¿Se puede acelerar allí la recuperación salarial de esa gente, por lo menos de esos trabajadores? No hablando en términos generales, porque a otros les fue mal también. Me gustaría volver a la cifra de que hay sectores que le ha ido bien, porque los datos nos indican que la economía, que en el segundo trimestre la economía creció muchísimo, y sobre eso me parece que sería bueno volver. Pero yendo a la pregunta sobre los salarios, la recuperación salarial está en este momento siendo discutida a nivel de lo que es la 9ª ronda salarial, que es donde se juntan los trabajadores, los empresarios y el gobierno, y las pautas, los lineamientos que ha dado el Poder Ejecutivo tienen el foco no solo en la recuperación salarial, pero en la recuperación del empleo. Y ahí, igual que ocurrió en la 8ª ronda salarial, todos los actores hemos demostrado una gran madurez en centrarnos en el empleo. Porque importa el salario, pero importa tener ese salario. Entonces, lo más importante es el empleo. Y toda la política económica tiene como principal foco el empleo. En ese sentido, en la rendición de cuentas que hablábamos al inicio, nosotros presentamos una proyección de aumento de puestos de trabajo para este año, y esa proyección ya la hemos revisado al alza, y estamos muy cercanos. Hoy la proyección que tenemos de aumento de empleo para este año es de 45.000 puestos de trabajo. Y ahí está puesto el foco, y ese es lo que va de la mano de este crecimiento que digo que ya estamos visualizando en distintos sectores de la economía. Y la proyección también da que la economía en general va a crecer. Sus números que hablaba de 3,5 era para este año. El número que presentó el 30 de junio el equipo económico en la rendición de cuentas es de una estimación de crecimiento de 3,5 para el 2021. Ese 3,5 es el que va de la mano de este crecimiento del empleo, porque lo que queremos es crecer para tener más empleo, que esto llegue a todos los uruguayos, que es el objetivo último que tenemos en política económica. Y ahí, Leonardo, quizás al inicio el Poder Ejecutivo estaba en una situación un poco sola en lo que era esta estimación de crecimiento. Cuando se presentaron las estimaciones,
tanto a nivel de la oposición en el Parlamento, pero también de algunos analistas, entendieron que era una proyección muy optimista. Sí. Iba a preguntar, ¿por qué los analistas privados le dan menos la cuenta a ellos? No llegan a 3%. En realidad, al día de hoy, ya los analistas han corregido sus estimaciones y están bastante cercanas a la estimación que el Ministerio de Economía y que el equipo económico presentó en la rendición de cuentas. Y si vemos en el día de hoy, un multilateral, el Fondo Monetario Internacional... Sí, una buena noticia recibió ahí. Usted y el país, digo. El sí. FMI está dando una proyección, ajusta al alza el crecimiento de Uruguay, 3,4% para este año y 3,2% para el año que viene. Sí, sí. La buena noticia creo que es el informe todo, ¿no? En el sentido que más que buena noticia es como hay una felicitación, de ¿Cómo hecho, se manejó la pandemia cómo se también? manejó la pandemia, exacto. Sí, hay un reconocimiento y una felicitación explícita al manejo de la pandemia y al poner, como yo digo, las luces largas y no solamente atender la pandemia, sino tener esa mirada de largo plazo y mirar los temas estructurales. Pero conjuntamente con este reporte del Fondo Monetario, la estimación que hoy publica el Fondo Monetario de crecimiento para Uruguay es de 3,4%. Está muy cercana a la estimación que tiene el equipo económico. Prácticamente igual. Y reitero que lo que vemos a través de las encuestas del Banco Central es que los analistas privados en nuestro país han venido corrigiendo al alza también sus estimaciones. Sí, ya hay, Leo, indicadores. El segundo trimestre fue de un excelente crecimiento. La economía creció 11% si comparamos con el mismo trimestre del año anterior. Y ya vemos distintos indicadores que tienen que ver con las exportaciones, con las importaciones, con el indicador de confianza del consumidor, que nos muestra el indicador de la industria, el crecimiento interanual que está teniendo, que nos muestra que hay signos positivos de crecimiento importante para este año. Claro, y viendo esto, que los ministros de Economía siempre tienen una visión optimista, además del país, ¿no es verdad? Y a veces la oposición tiene la visión más negativa o pone el acento en otros lugares. Pero la pregunta que yo le hacía era, si con estos datos que son positivos, 3,5% de crecimiento del PIB para Uruguay, si no se podía acelerar el tema de aumento salarial. La respuesta es no, ministra. La respuesta está en manos... Sé que lo que me dijo del desempleo. No, la respuesta está en manos de quienes están negociando en este momento con los lineamientos del Poder Ejecutivo. Lo importante, de vuelta, que hemos hecho en esta novena ronda es poner el foco en el empleo y algo que no mencioné anteriormente, pero que es algo histórico, que es separar, en primer lugar, los sectores más afectados por la pandemia del resto y luego... Para el resto de los sectores separamos, que es la mayoría de las empresas, separamos lo que son las empresas más pequeñas, las microempresas, del resto de las empresas. Aquí tenemos que pensar que cuando hablamos de empresas, la mayor parte de las empresas en Uruguay son las empresas pequeñas. Entonces, si exigimos a la empresa pequeña que tiene 3, 4 trabajadores, que tiene determinado nivel bajo de facturación, dar aumentos salariales, que terminan haciendo que tiene que despedir gente. Eso es justamente lo que no queremos. Por eso hicimos esa separación. Quien puede dar más aumento, que lo dé. Pero lo que tenemos que priorizar es el empleo. Le quiero preguntar, porque el otro día usted viajó a Brasil, ahora se va a Washington, ya le voy a preguntar también, pero usted el otro día viajó a Brasil. El otro día No, porque me lo anoté, ministra a Brasil por el tema... Hace como un mes creo que viajé. Por el tema TLC con China, el tema Mercosur. Brasil parece que está apoyando a Uruguay en esta línea de ir hacia el TLC con China. Argentina sigue dura. ¿Cómo lo ve usted después que tuvo estas conversaciones de primera mano? A ver, siempre lo que he manifestado de esta conversación en particular con el ministro Guedes, pero como de toda conversación en general, las conversaciones privadas se mantienen en el ámbito privado. Primero hay un tema bien claro, que el presidente de la República lo dijo en la cumbre del Mercosur, que Uruguay va a comenzar a hablar con terceros sin tener que ir todos juntos los miembros del Mercosur. De hecho, lo ha realizado de esa manera, le ha ofrecido por primera vez, habló formalmente el gobierno con el gobierno chino y por primera vez el gobierno chino da una respuesta formal
a la propuesta uruguaya. Positiva a avanzar, Positiva de avanzar en un estudio de factibilidad. Eso es algo que se anunció a todos los miembros del Mercosur y que ahora, no debería sorprender a ninguno de los países del Mercosur. ¿Y esto puede quebrar el Mercosur? De ninguna manera. Esto puede quebrar el Mercosur cuando Uruguay anunció que lo iba a hacer, cuando el canciller Bustillo, en el momento antes que el presidente de la República diera a conocer a todo el sistema político, recordemos que llamó a los líderes de todo el sistema político para anunciar en la torre ejecutiva sobre esta respuesta de China, el canciller Bustillo habló con cada uno de los cancilleres de los países del Mercosur, o sea, es algo sabido. Y este paso que da Uruguay es dentro del Mercosur. Uruguay valora la grifa, la marca Mercosur, y es dentro del Mercosur que da este paso de conversar con terceros países en vista de o con el objetivo de llegar a un acuerdo comercial. ¿Y usted cree que Argentina va a cambiar de alguna forma su posición, nos va a acompañar o algo, o Uruguay irá solo en definitiva? Uruguay fue muy claro que esto también es un tema técnico, que Uruguay no internalizó la decisión 32 del 2000 que habla del consenso para negociar, con lo cual es claro que Uruguay lo puede hacer y no necesita el consenso de las demás partes. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Veo que después, en la conversación con Brasil, me dijo que hubo datos reservados que no los quiere dar. La conversación con Brasil fue muy positiva. Pero apoya a Uruguay, eso está claro. La conversación con Brasil fue muy positiva y también no voy a entrar en lo privado de la conversación, pero sí lo que hemos dicho siempre es que con Brasil, lo que Uruguay viene conversando y viene hablando es que tiene que ir de la mano una modernización o flexibilización del Mercosur, es esta posibilidad de que un país cualquiera de los países del Mercosur pueda negociar con terceros y la rebaja del arancel externo común. Eso es lo que Uruguay ha puesto desde el año pasado sobre la mesa. Los dos elementos tienen que ir juntos y eso es lo que para nosotros define esta nueva etapa del Mercosur. Claro, el apoyo de Brasil es importante, ¿no?, en este camino que toma Uruguay. Yo me acuerdo, Sergio Abreu, un gran negociador también de Uruguay, y siempre me decía, lo que pasa es que después Brasil te dice infelizmente, y ahí cambia la posición y quedamos un poco expuestos. Así que habrá que esperar. Todo es positivo en un TLC con China porque no es poner todos los huevos en la misma canasta, en definitiva, exportar porque todo para ahí. Pues yo me acuerdo cuando exportábamos todo a Brasil, ¿se acuerda, no? Después devaluó Brasil, tuvimos unos problemas enormes. China es tan grande que nos puede hasta, en cierta forma, limitar. Pensemos la magnitud y las oportunidades, la magnitud de la economía china y las oportunidades que nos puede ofrecer. Y tener, que esperemos que eso sea el final del camino, un acuerdo comercial, un tratado de libre comercio con China, de ninguna manera quiere decir que no es, al único país que le vamos a vender es a China. Hoy es nuestro principal comprador, el 30% de las exportaciones van al mercado chino y por lo tanto esas exportaciones tenemos que trabajar para que entren en las mejores condiciones posibles esas exportaciones y las que se puedan agregar, pero no significa que sea el único comprador. Por supuesto que hay que diversificar, lo que se llama tener distintos compradores y también tener distintos productos y servicios que vendemos. Ministra, se va a Washington ahora en días, usted me corregirá. Va a presidir el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es la primera vez que un ministro de Uruguay va a estar en esa posición. Así es una muy linda oportunidad que tenemos como país. Es el Comité de Desarrollo, que como tú decís es del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y lo interesante es que Uruguay tiene la oportunidad, a través de este liderazgo en el comité, de poner sobre la mesa, poner en la agenda los temas que nos parecen relevantes. No es una instancia regional, es una instancia con colegas ¿Se puede incidir desde todo ahí? El mundo. Se puede incidir en lo que es la agenda de la discusión, o sea, cuáles son los temas que como Uruguay, que como América Latina nos interesa que se hablen en estas instancias. ¿Y cuáles son, ministra?
Y bueno, en primer lugar, decir que para eso hay todas unas reuniones preparatorias, ¿verdad? Que ya hemos participado en algunas y que la idea es que la semana que viene, además de reuniones con inversores, de poder participar en reuniones con las autoridades del Fondo Monetario y del Banco Mundial en lo que es esa agenda. Para Uruguay, en este momento, lo que vamos a plantear como temas importantes, por un lado, es el acceso a las vacunas, que tiene que hacerse con otras características. Uruguay pudo acceder a las vacunas, negoció muy bien, tuvo los recursos para hacerlo, pero eso no es la situación para todos los países. El mecanismo COVAX falló. El mecanismo COVAX al cual aplicaron, el cual se apoyaron muchos países, falló. Exactamente, por lo tanto tenemos la obligación de ir a un mecanismo que apoya a todos los países. Y por otro lado, un tema importante es que el crecimiento que hablábamos hoy, este 3,5% de crecimiento para Uruguay, bueno, ese crecimiento no puede ser cualquier crecimiento, tiene que tener determinadas características de inclusión social y de perspectiva ambiental, cuidado con nuestro ambiente. Eso lo vamos a poner arriba de la mesa y me apuro a hablar porque estoy escuchando la música, me parece que estamos ya cerrando el bloque. Tenemos que bajar el telón. Ministra. Para terminar, Leonardo, el tema ambiental importa y en serio a este gobierno, además de la creación del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía se ha involucrado especialmente con el tema ambiental y es un tema que queremos poner sobre la mesa desde la perspectiva. Bueno, me quedo para hablar del tema de del bono verde, me quedaron cantidad de cosas, pero nos quedamos con este tema ambiental. Exactamente, por eso se lo menciono. Ministra, muchas gracias por haber venido a la televisión pública, ha sido más que amable y por haber respondido a las preguntas, obvio. Que pase bien. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Amigos de ustedes también, me despido. Han sido más que amables, como siempre. Buenas noches, gracias.